Hoy vamos a celebrar en esa linda y preciosa comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos dio la vida hoy. Amén. Cuando nos levantamos, le agradecimos a Él por ver la luz del día, ¿verdad? Porque nos levantamos y pudimos desplazarnos, caminar. Amén. Y porque tú y yo venimos a la casa del Señor a congregarnos, a ver las maravillas en el rostro de mi hermano, de mi hermana, a ver que el Señor ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso al Señor por esa fidelidad, por ese amor inagotable, inalterable, indubitable que ha tenido con su iglesia, con sus hijos, por las familias. El aplauso es para ti, Papito Dios. Le damos gracias por la fidelidad. Ha sido fiel. Dice la Escritura: si tú eres infiel, Él permanece fiel. Hay veces le somos infiel a lo que dice su palabra, se nos olvida. Pero hoy vamos a tener y a recordar ese sacrificio tan precioso del Señor Jesucristo, y vamos a nutrirnos de su cuerpo y de su sangre, y vamos a replicar lo que el Señor Dios hizo. Solo me queda por decirle, amada iglesia, y a los que están viendo hoy la enseñanza y nuestra alabanza, que piensen en sus hijos, en sus hijas. Piensen, los que somos abuelos, en sus nietos, aún los que no han nacido. Piensen por un instante en sus padres, quienes tenemos la honra, la gloriosa bendición de tenerlos. Honrémoslos. Pensemos nuestra familia extendida, nuestros hermanos en la carne, en la sangre. Tráigalos a este lugar en su imagen, con los ojos de tu ser interior y los ojos físicos. Nuestra familia extendida, tíos, tías, primos. Gloria a Dios. A nuestros vecinos, donde tú estás, donde Dios te ha puesto, es para que tú seas ese luminar en el mundo. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia, Padre bueno. Y declaramos en este momento, en este precioso día, que venimos a honrarte, que venimos a agradecerte lo bueno que eres con nosotros, como has sido, pero sabemos cómo tú serás. Disponemos, amada iglesia Fuente Viva, nuestro corazón para que la palabra penetre hasta lo profundo, hasta los tuétanos, y que el glorioso Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el entendimiento y conocimiento de la palabra que vamos a escuchar. Hagamos la carne y hagamos la vida. Y vamos a darle un sentido aplauso al Señor por las personas que estamos hoy congregadas en todo el globo terráqueo, alabándote y bendiciéndote. Y toda la iglesia aplaude con amor, aplaude con fervor. Bendecimos su presencia en los 4 puntos cardinales de Colombia. Colombia te glorifica, Colombia te alaba, te bendice. Colombia es de Cristo. El gobernante lo pondrá el Señor, y su iglesia estará de acuerdo en hacer los votos para glorificar al Señor. Gloria, honra. No tengamos temor
actuemos en la fe de la palabra del Señor, con los principios que hemos aprendido día tras día, año tras año. Gloria al Señor. Amada iglesia, quedamos con todo nuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden que el pastor nos enseñó. Y con todo nuestro cuerpo, a los niños, aún las personas mayores y todos, con todo nuestro cuerpo vamos a bendecir, a rendirle alabanza al Señor. Y hoy que estamos con permiso de no tapabocas y con respeto a quien lo quiera tener, podemos que la voz salga de lo profundo de nuestro ser. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenos días, amada familia. Les invito otra vez a ponerse en pie. Aquellos que tienen sus banderas, ondéenla conmigo un instante más. Ahora que los estaba observando desde allá, el Señor ponía en mi corazón que uno de sus nombres es Jehová Nisi. Jehová mi estandarte, el Señor mi bandera. Ahora que tú estás ondeando tu bandera aquí, estás diciéndole al Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo, Señor. Aquí estoy en representación de mi familia. Aquí es delante de ti, Señor. Estoy delante de ti para adorarte, para reconocerte y para decirte que cuentes conmigo. Señor, mira a todos mis hermanos, míranos a nosotros, Padre, y complácete en la alabanza de tu pueblo en este día, de la familia Fuente Viva, Señor, que se congrega el día de hoy para escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea abriendo nuestros ojos, nuestros oídos a tu voz, Señor, y que la semilla de la palabra que has de sembrar en este día produzca el fruto al 100 y más por uno, Señor. Dispón nuestros corazones porque grandes maravillas hará el Señor. Este es un lugar que está abierto a la palabra del Señor y donde Él se complace. Hijo mío, hija mía, en ti tengo también complacencia. Espíritu Santo, toma el control. Tú eres bienvenido aquí y te glorificamos, amado Rey, así como te cantábamos, Señor, ahora en nuestro corazón y como nos invitas a cantar con inteligencia, conociendo y entendiendo aquello que canta nuestra boca, pero que sale de nuestro corazón. Discierne la verdadera intención de nuestra alabanza, el por qué hemos venido hoy aquí, Señor, la intención de nuestro corazón. Pues tú te agradas, Señor, y allí en lo secreto, donde nos ves cerrada la puerta, Señor, al igual que en la canción, quizás hoy no vengamos por recompensa, sino por solamente estar un instante en tu presencia, en tu maravillosa presencia donde hay plenitud de gozo y delicias para siempre, en tu presencia donde no hay lugar a tristeza, donde no hay lugar a depresión, donde tu palabra cumple aquello para lo cual lo enviaste. Y tu palabra me dice que tú enviaste tu palabra y nos sanaste de nuestra enfermedad, de nuestra derrota, de la depresión, de las ideas que van contrarias a la palabra que está registrada en tu amada palabra, Señor. Que toda la gloria y la honra sea para ti en este día y te elevamos un aplauso, Señor, para decirte que aquí estamos, Padre. Amén y amén. Qué alegría estar con ustedes, amada familia, nuevamente ver, como decía la pastora Marta en esta mañana, en el rostro de ustedes la comunión que han tenido con el Señor a lo largo de estos días y que sale a tu rostro. Algunos tapados todavía por un tapabocas, otros ya descubiertos, pero la palabra del Señor no está encerrada y la palabra del Señor está en tu corazón, en mi boca y estará en tu boca también. Quiero dar lugar unos minutos. Ya vamos en el 5º mes, empezamos hoy de este año y a principio del año hicimos unos propósitos, lo hicimos público, algunos ya se han cumplido como el abuelito Jairo. El mensaje de hoy se titula Carne versus Espíritu, una lucha diaria. Y pregunto eso porque hemos visto en los últimos cómo están escondidos unos misterios del reino que debemos nosotros revelar, es decir, quitar el manto que ha estado escondido tanto tiempo
para verdades que están en la palabra del Señor. Debemos nosotros investigar, debemos nosotros estudiar, pero es función del Espíritu Santo revelarla a nuestro corazón. Son cosas que deben entenderse a un nivel espiritual y no a un nivel racional, no a un nivel de mente humana. Y vamos a ver entonces en la palabra cómo esta lucha se presenta todos los días, lo que la doctora está diciendo ahorita. La murmuración, y quizás muchos de nosotros batallamos en nuestra carne, en nuestro cuerpo, pero vemos también que estamos compuestos por un alma y por un espíritu. ¿Cuál es el orden, la jerarquía de esos tres componentes? Lo que la pastora Marta estaba diciendo al inicio está en Tesalonicenses 5:23, donde dice el Señor que el espíritu es el primero, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y lo dice en ese orden, sean guardados irreprensibles delante del Señor. Luego en nuestra práctica, en nuestra vida diaria debemos tener esa noción que somos un espíritu que está viviendo una experiencia carnal, transitoria, un espíritu que vive en un cuerpo, por bien que nos vaya unos 80, 90 años, más de 90 en los más robustos, y que tenemos también sentimientos y emociones que componen el alma. Entonces, carnes versus espíritu, una lucha diaria. Vamos a ir viendo entonces, espíritu versus carne. Ven este bíceps bien desarrollado, hipertrofiado, fortalecido, y este tiene pero no tanto. ¿Cuál prima en nuestra vida? Porque ahí es donde se presenta la lucha, carne versus espíritu. Vamos a ver que en el alma están las emociones, el pensamiento, muchas de las cosas racionales del ser humano, el conocimiento. Pero quizás la lucha que hablaba el apóstol Pablo es entre esa carne que muchas veces prima sobre el brazo flaquito del espíritu, que nuestro espíritu también está conforme a la semejanza de Dios y puede también entrenarse. ¿Sabían eso? Puede ejercitarse el espíritu, puede incrementar su poder y su fuerza. De eso habló el pastor Horacio entonces en una de las predicaciones, donde Pablo en Efesios 1 ruega al Señor porque nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. El hombre interior es el mismo espíritu. Otros apartes de la Biblia lo mencionan como el corazón del hombre, pero entendamos que es la esencia misma del Señor en nosotros. Nuestro espíritu es la parte divina, es la parte en la cual el Señor se relaciona con nosotros. Dice la palabra también que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Nuestra unión y nuestra conexión a nivel espiritual con Dios es a nivel de nuestro espíritu. Entonces vamos a ver esta lucha, el espíritu versus la carne. Veremos también que tenemos dos, bueno, esto en cuanto a la construcción tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene sus emociones. Esa es lo tripartito y la esencia. Pero acá muchas veces de nuestras vidas vemos ese camino, vamos y transitamos por un camino como el que habla Proverbios, que estamos estudiando en estos días, el camino por el cual debemos andar, un camino de justicia o un camino de rectitud, o el camino o la senda del impío, la del mundo, la de la atracción, la de la inmoralidad, la que es contraria al Señor. Y muchas veces nos encontramos aquí en muchos de este punto y cogemos para el lado de la carne o nos desviamos para el lado del espíritu. Esto recuerda lo que el Señor dice, que nos pone delante de nosotros el camino de la vida y de la muerte, para que tú y yo decidamos por el camino que querramos andar. El Señor en su palabra nos promete que Él nos hará entender y nos va a enseñar el camino por el cual hemos de andar, para que no seamos como el mulo, como un caballo terco que se desvía y que toca ponerle un freno, que la mayoría de las veces le ocasiona dolor. ¿Cuál es el freno de tu vida en esta mañana? ¿Qué es aquello que te está atormentando, que no te deja, que está ocupando la mayoría de tus pensamientos, que te está quitando el sueño? Ese es el freno que el Señor nos quiere quitar en esta mañana. El freno que nos ha ocasionado dolor y que continuamente estamos dando vueltas y vueltas sin avanzar, sin poder ser promovidos. Y vamos a ver entonces las características del hombre carnal, del hombre espiritual y del hombre natural, que así lo menciona la Biblia. Este es otro esquema, es una realidad que debemos entender.
El espíritu vive dentro de un cuerpo que tiene un alma, que es el que permite el relacionamiento entre el cuerpo y el espíritu. A nivel espiritual me relaciono con el Señor. A nivel almático o anímico está relacionada o está implicada mi relacionamiento con los demás, con el entorno, las emociones. Y mi cuerpo, la parte anatómica, la parte fisiológica, aquella que está sujeta a todos los cambios y a todas las condiciones en este mundo. ¿Listo? Nuevamente, entonces, en el espíritu tenemos también órganos, como lo ha mencionado el pastor también. Todo es verdad paralela. El cuerpo humano también funciona con órganos que unidos forman sistemas. A nivel del espíritu tenemos esta forma de relacionarnos. Intuición, la conciencia y la comunión, que están muy dentro de nosotros y que hacen parte del relacionamiento con el Señor. Entonces, ¿cómo ejercitarnos si no tenemos comunión? ¿Cómo conocer al Señor si no tenemos la conciencia de su palabra, de lo que Él dice? ¿Cierto? Lo mismo aplica a nivel del cuerpo, lo que les mencionaba, la fisiología, la morfología, la anatomía, estudiada por disciplinas médicas, paramédicas, que han sido reveladas algunos detalles del funcionamiento. Y podemos entender cómo se afecta por el relacionamiento, las enfermedades, ¿cierto? La morfología, saber lo que todos somos completamente diferentes, nuestras huellas dactilares son diferentes el uno del otro y que el Señor a ti y a mí nos ha hecho únicos delante de Él, en nuestro cuerpo y en el espíritu también lo vamos a ver. El alma, como les decía entonces, la voluntad, la mente y las emociones, nos relacionamos con otros. Ese es el recorderis de lo que el pastor ha estado hablando en los 3 últimos domingos, la naturaleza tripartita del hombre y cómo vamos afectando poco a poco cada área de eso. Vamos directamente entonces con la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar y vamos a entender esa noción espiritual, lo que tenemos nosotros como espíritus, como hijos de Dios a nivel espiritual. En Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 y el 3 también incluye bastante del estudio de este tipo de diferenciación del hombre. Y acá vas a encontrar, y es un consejo que te doy cuando estés estudiando, cuando la E sea minúscula, hace referencia al espíritu humano. Cuando la E es mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. Porque ahí va a estar descrita la función del Espíritu Santo, pero también las características del espíritu humano. Y vemos entonces en 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La palabra dice que la lámpara, el espíritu del hombre es lámpara al Señor. Luego es una porción de luz, es una porción de la vida misma y de la esencia perfecta del Señor. Pero nos ha dado a nosotros y en nuestro espíritu está la información y la capacidad como nos podremos relacionar y como podemos entender mediante la revelación del Espíritu Santo las cosas de Dios o las cosas espirituales, los asuntos que vamos a mencionar ahora. Y el Espíritu Santo, ¿cómo dejarlo de lado? Nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro intercesor. Y nos recuerda entonces el apóstol Pablo que no hemos recibido el espíritu del mundo. Note cómo está con E minúscula, que hay espíritus sueltos en el mundo, el espíritu del temor, el espíritu de la muerte, de la destrucción que ha hecho estragos durante estos últimos años, ¿verdad? Pero ¿para qué nos ha dado el Señor? El mismo Espíritu, el Espíritu Santo que proviene de Dios, el Espíritu de verdad, para que tú y yo sepamos en esta mañana y todos los días de nuestra vida lo que Dios nos ha concedido. Y vamos a ver también cómo esa noción tenemos que profundizarla más y más y más. En Gálatas 5:17 vamos a ver que hay una lucha constante y trata de haber como una especie de equilibrio entre mis deseos de la carne y el deseo del espíritu. Pero ¿qué dice Gálatas 5:17? Gálatas 5:17 nos dice que la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente. Luego entonces ya vemos una lucha que es continua de todos los días, cada cual jalando para su lado la carne o el espíritu. El deseo de servir a Dios o de servir a la carne. Vamos a diferenciar básicamente qué es lo que menciona la Biblia como carne.
Y antes de esto, quise traer también, en la palabra se encuentran las descripciones de varios tipos de hombre. Pablo menciona en sus epístolas 8 en total, un hombre exterior que hace referencia al cuerpo, el hombre interior, que ya hablamos que es el espíritu, la parte divina de Dios. Hay un viejo hombre, que menciona 2 Corintios 5:17, nuestra vieja naturaleza antes de conocer y creerle al Señor Jesucristo. Eso es lo denominado el viejo hombre. Y el nuevo hombre, que es el espíritu regenerado. Es aquella persona que ha decidido en su corazón creer lo que Jesús hizo por él y decide vivir una nueva vida, desechando, como dice la palabra, lo del viejo hombre. Esto es lo que nos compete el día de hoy. Hay hombres naturales, hombres espirituales y hombres carnales. 3 diferencias que vamos a ver en la misma epístola a los Corintios. Vemos entonces en esta diapositiva las clases de hombres que podemos encontrar relatados en la palabra del Señor. Y las convenciones son muy sencillas. Esta silla representa tu corazón, el trono del corazón. La cruz representa a la persona del Señor Jesucristo. Y esto que está, digamos, en la periferia de esos círculos, las diferentes áreas de tu vida. A los que anotan, por favor anoten las citas y en la casa lo profundizan. Está en cada descripción, la vamos a ver también. Vamos a hablar de un hombre natural, que es el que se refiere el Señor con el hombre que no ha sido regenerado, que por naturaleza es carne y sangre, que es formado del polvo y al polvo habrá de volver. Fíjate quién está sentado en ese trono. El ego, o podríamos decir el yo. En psiquiatría eso se llama el superyo también. La conciencia de mi autonomía, de mi voluntad. Aquí se hace lo que yo digo. Yo mando. Ese es el trono que está ocupado por el superyo. Y Cristo fuera, Jesús lo que hizo, fuera de su círculo natural. Las áreas de la vida, sus finanzas, su parte social, la parte económica, la parte cultural, todo está en desorden. En el religioso, que ya lo menciona en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1 al 3, hablan de un cristiano carnal. Luego la palabra del Señor me dice que tú y yo podemos estar en Cristo y tener todavía la influencia de algunas cuestiones carnales. Y podemos estar incluidos dentro de una congregación, llamarnos partícipes de una iglesia o decir que estamos en Cristo Jesús y tener todavía cosas carnales, como la murmuración que mencionaba la doctora, como el chisme, como la inmoralidad sexual, como el creer que todo lo que dice la palabra es retrógrado y que está fuera de onda, precisamente por las mismas cosas que hoy en día se le dicen que son buenas y hasta protegidas por la ley están, ¿cierto? Vámonos examinando, porque yo me he identificado bastante con esto. El discípulo de Cristo, o un cristiano espiritual, que es como la meta y a la cual deberíamos llegar todos, a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús, en el corazón que representa el trono está Él. Y Jesús es el centro. Y fíjense cómo esta parte que estaba desordenada y vacía toma como un patrón ya más organizado. Porque es que una vez que tú te decides a entronar a Jesús en tu corazón realmente, Él ordena todas las áreas de tu vida. Si pretendes o pretendemos estar en pecado manifiesto, consciente o inconsciente, confesado o no confesado, y que el Señor te apague tus incendios, no va a suceder. Dios no es ese Dios bombero, ni Diosito, ni aquel que puedas acudir cada vez que necesites algo de Él y por méritos propios. Dios te ayuda y tiene misericordia de ti y de mí, pero debe estar en orden antes de que Él pueda fluir. Trono del corazón, la persona de Cristo Jesús y las diferentes áreas de tu vida, y muy importante ese trono que es tu corazón, lo que inunda mis pensamientos. Entonces recapitulemos: el hombre natural, el cristiano carnal, que también tiene ciertas connotaciones religiosas, tiene características que hacen que toda su formación
crea que puede con eso llegar a Dios y buscar a Dios a través de esos métodos. La religión que tanto daño nos ha hecho. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, que es el primero que vamos a mencionar, él no es capaz de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando profundices en tu casa vas a entender que esto viene después que el apóstol Pablo dice que la predicación y la cruz y la resurrección para una persona natural, para una persona del mundo, es locura. Y no van a querer saber nada de eso, porque eso es cuestión de locos. Vaya usted a su iglesia, vaya, récele usted a su Dios y mire a ver qué hace. Y pueden criticar a la persona. Esa es la lengua mordaz de un hombre natural, aquel que no puede percibir las cosas del Señor. A esos son los que somos llamados nosotros a extenderles, a pesar que nos llamen locos. Y si han de llamarnos locos, locos por Jesús, ¿verdad? Locos por su palabra, locos por su sangre, locos por su amor. El amor de Dios que nos constriñe y que ha permitido que estemos en esta mañana acá. El siguiente, el hombre religioso o el cristiano carnal. Y en las iglesias hay muchas personas, podemos haber muchas personas con estas características. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque sois carnales. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a los Corintios, en esta iglesia, que era una gran ciudad, era una ciudad bastante confluida, muchas personas iban allá, pero tenían problemas de moralidad sexual. Se mencionaba ahí que alguno de los de la iglesia inclusive tenía por mujer a la mujer de su padre. Luego entonces el apóstol Pablo está escribiéndole no a las personas del mundo, sino a personas que se dicen cristianos y están en las filas escuchando la palabra del Señor y que aún no se les ha sido revelado esta parte. No han revelado en su corazón a través del Espíritu Santo que hay que hacer morir esos hechos de la carne para poder acceder y seguir ascendiendo en las dimensiones del Señor. Entonces eso es importante entender, que acá no le está hablando a personas por fuera de la iglesia. Y entiendamos iglesia como la congregación de los santos, como aquellos que nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesús. Si tu conducta o la mía está en contra de esas cosas, no somos cristianos realmente. O decimos seguir a un Cristo que quizás de nombre y de labios para afuera lo confesemos, pero que con nuestros hechos lo estamos negando. Vamos a tratar de ubicarnos. Y algo muy importante del cristiano carnal es que se asemeja como a un niño. Por eso habla que se le da la leche. La leche espiritual es la comida de Dios y los conceptos de Dios, digámoslo, más básicos. Es lo que el bebecito puede asimilar, porque todavía no tiene sus dientecitos que le permitan desgarrar la proteína del alimento espiritual. Entendámoslo. Leche y vianda. No sé a ustedes, pero a mí vianda me suena una buena porción de carne, proteína. Ya casi en 2 horitas el almuerzo. Pero esas son las viandas espirituales que el Señor ha preparado para ti y para mí. Y cuando Él se refiere a las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido en corazón de hombre, se refiere a la vianda espiritual que quiere darnos a comer en este día. Él tiene preparado vianda espiritual. No podemos estar de vianda a leche. No podemos estar ahí. Eso causa indigestión. Y el espíritu también se puede indigestar, digo yo, haciendo un paralelo. No puedes estar fluctuando entre la inmadurez y la madurez. No podemos. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, sois carnales y andáis como hombres. En Proverbios estamos viendo mucho el proverbio, el poder de la lengua, ¿no? Cómo esta lengüita, lo dice Santiago, puede incendiar grandes bosques. Es un órgano invertebrado, pero puede hacer tanto daño, causando daño en otra persona, blasfemando, o simplemente con la murmuración, con la ironía, con la queja con que muchas veces podemos empezar nuestro día. Esa lengua nos hace
ser carnales. Y mencionábamos en uno de los devocionales, como si fuese la bota de un pantalón larga, hay que cogerle dobladillo a esa lengüita. Saber hablar lo bueno. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, dice el mundo. Pero Dios dice, es más sabio aquel que refrena su boca. Es más fuerte aquel que se enseñorea de su espíritu y de su hablar que aquel que toma una ciudad. ¿Cuántas veces no bendecimos más callándonos o no hablando tanto? En las muchas palabras no falta el error, mas el que refrena sus labios, este es sabio. Si ven, niños, desde chiquito podemos aprender a eso, que nuestra boca es un don de Dios y que debemos saberlo emplear, no criticando a otras personas, no hablando mal de los otros, ¿cierto? Sino hablando siempre bendición. Ese es el cristiano carnal o el religioso. Y acá traje este esquema, donde está inundada la mente de una persona que es carnal. Y cuando uno lo ve en anatomía también, en el cerebro, dependiendo de los segmentos anatómicos, se concentran ciertas áreas del procesamiento. En la corteza frontal, en la corteza parietal. Bueno, no está muy diferente a esto, porque casi todo lo visual está acá, lo visual es atrás, y acá todo lo que implica la proyección, el pensamiento lógico. Pero si yo lleno mi mente, mis ojos de los placeres del mundo, del sexo, la inmoralidad sexual, de lo atractivo del mundo, discotecas, restaurantes, deportes, si es más importante para mí el viajar o el tener la fama de mi profesión, el tener reconocimiento, un alimento del ego, del super yo, ¿cierto? O si está más importante de hecho mi familia, movimientos, las políticas, que si Fico, que si Petro, que sí, eso es lo que está quitándote el sueño, eso es lo que está inundando. Por eso los invitaba que diferenciáramos en qué gastas más tu tiempo pensando, también en qué estás gastando más dinero, en qué están tus finanzas, qué te está quitando el sueño. ¿Estás pudiendo conciliar el sueño en la noche o te despiertas muy tempranito? Y yo a veces digo que agarra la pensadera y empieza uno y cuesta volver a dormir, ¿no? Eso quiere decir que estamos inundando nuestra mente de muchas cosas que son carnales. Son muchas cosas que son terrenales, que son pasajeras y que tal vez no tengan la importancia en el reino de Dios que deberían tener. Y encontramos y anota también los versículos. La persona carnal no suele honrar al matrimonio porque normalmente se le dan gustos y los apetitos de la carne, los gustos transitorios del pecado, que en lo oculto dice Proverbios también que es dulce. Las aguas hurtadas que en los secretos son dulce, pero cuyo fin es amargo y cuyo fin es camino de muerte. Mucha inmoralidad sexual habla también Proverbios. Volvemos a lo mismo, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Epístolas como Romanos 8, que lleva por título Viviendo en el Espíritu, también nos ayuda a entender esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y en el lado opuesto está los que somos del Espíritu. Inclúyete ahí, empecemos a hablar diferente. Los que somos del Espíritu, empezamos a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cierto? Los designios, Gálatas, Romanos, ahí vas a encontrar bastante de eso. Y vas a encontrar en Viviendo por el Espíritu, porque Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces que entendamos que todos los esfuerzos, todo lo que estemos nosotros empleando ahorita para aquello que sea carne, para aquello que sea orgullo, su final es muerte. Y es algo transitorio. El Señor dice en su palabra, en Colosenses, en el capítulo 3, que nosotros debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales, en las pasajeras que son temporales. Haceos tesoros allá en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, ni el ladrón llega a robarte eso. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esto también ha de entenderse a nivel espiritual. Y vamos a hablar un poco de eso hoy también. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y esto sí que es algo importante y es algo que hemos hablado con el pastor Horacio, que el Señor permitió todo esto, que Él cerraran iglesias, que la tal pandemia y todo esto tuviera los cambios que han tenido a nivel social, a nivel de alejamiento, ¿verdad? Mucha gente se alejó por el mismo temor, no han vuelto a congregarse o prefieren la comodidad de una iglesia virtual. El Señor dijo: no os dejéis de congregar. Él no dijo: no os dejéis de conectarte, ¿cierto? No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Por eso yo quiero felicitarlos, porque el hecho de que ustedes estén acá quiere decir que están siendo más espirituales que carnales. Dense un aplauso, démonos un aplauso. Es más cómodo estar un domingo sin bañarse hasta mediodía, quizás obviando el desayuno y almorzando, tal vez porque pasamos toda la noche del sábado viendo una buena película o trasnochamos, pero es que implica y demuestra el verdadero amor a Dios, el hacerle caso a su palabra y darle el lugar a Dios en el trono de nuestro corazón. Eso Dios no lo pasa desapercibido. Y tienes grande galardón y grande recompensa. Pero como decía o dice la canción, que nuestra motivación no sea esa recompensa. Que la tienes, sí, la tienes. Pero ¿cuál es la mejor recompensa? Estar en su presencia. Estar en la presencia que todo lo cambia. Estar en la presencia que te da la paz. Estar en su presencia donde puedes descargarte, donde puedes derramar el perfume de tu alabanza. ¿De qué se inunda cuando tú oras el ambiente? Que tú riegas un perfume y huele, ¿verdad? Olor fragante. Y el pastor mencionaba también hace 8 días de los sentidos espirituales, y en la Biblia encontramos mucho de eso, el olor fragante que sube, las oraciones de los santos que suben como olor fragante. Muchas veces acudimos al Señor en oración y huele a queja, ¿cierto? Huele a dolor. Huele, y los espíritus también huelen. Hemos de afinar nuestros sentidos también espirituales. El olfato, el olor fragante, el nardo, el perfume que le agradan a mi Rey. ¿Cuáles son las imágenes que llenan su mente? Las que producen los pensamientos, pero también las que estamos continuamente viendo. Por eso la importancia, el tener cuidado con el internet. A los niños que me están escuchando hoy, mucho cuidado con esas imágenes. El diablo es puerco, como decía el papá de Betty. Y una imagen puede corromper tu identidad sexual. Varón y hembra los creó, Él no creó mezclas. ¿Listo? Niños, ¿cuáles son las imágenes que llenan su mente? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo más seguido? Bueno, carnales y espirituales. Podemos mostrarnos acá, treintañeros, cuarentones, cincuentones, y nuestra sombra espiritual proyectar esto de acá. ¿Y tú cuánto llevas congregándote en la iglesia? 20 años. Bueno, y cuéntame, ¿qué has hecho? No, yo asisto a todo cuanto seminario haya, todos los domingos allá estoy en primera o segunda fila. No, en serio, ¿qué has hecho? 20 años calentando una silla. Demuéstrame o dime cuántas personas han sido cambiadas por la predicación de tu palabra. ¿Cuántos son tus hijos espirituales? ¿Cuántos familiares se han convertido por ti? Estos niños espirituales son los mismos que mencionaba Pablo ahí, a los que hay que seguirles dando lechecita y mi bebecito y cuidarles, y la gente les habla así en esos términos. Y van a encontrar pastores también que son carnales, pastores que hablan, influencian, motivan, coaching espiritual. Vienen a predicarles lo que tú quieres escuchar, y cuidadito y si te incomoda, porque eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios te confronta y produce en ti un deseo de cambio, y produce en ti el querer hacer las cosas que dice la palabra del Señor, no las que dice el pastor, no las que dice el mensaje. Decides creerle
al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de estar leyendo su palabra. Si no la entiendes, pídele al Espíritu Santo, que esa es su función, hacerte entender la palabra del Señor. ¿Cuál será tu sombra? ¿Cuál será la mía? A nivel espiritual. El tiempo en los caminos del Señor no dice nada. Puedes llevar los años que te pueden dar madurez, pero puedes desgastar tu hombre exterior y tu hombre interior, seguir siendo un niño. Carnales versus espirituales. Bueno, avancemos. Características del hombre carnal. El cristiano carnal es una persona que puede ser nacida de nueva, ha aceptado a Cristo en su corazón, y tal vez lo que hemos mencionado también con el pastor, han hecho la oración del pecador sin que esto haya cambiado nada su identidad y su proceder. Su carnalidad, ¿qué pasa? Impide la plenitud del ministerio del Espíritu, porque ya lo vimos, carne y espíritu no van juntas, es agua y aceite, es el uno o es el otro. Y ya veremos cómo hacer morir las obras de la carne también por el Espíritu. El hombre carnal es como un niño en Cristo, la diapositiva anterior. Solo pueden recibir la leche de la palabra en contraste con el manjar o alimento sólido que podrían recibir. ¿Se entienden este concepto? Cuando somos niños no podemos disfrutar de los sabores de la vianda. Cuando somos niños espirituales, nos pasa como a los que Pablo les decía, o Juan, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Porque son niños. ¿Cómo voy a darle a un niño un pedazo de carne si no tiene dientecitos? Se atora. Si no sabe o no puede deglutir. Lo mismo pasa, entonces muchas veces por ser niños espirituales estamos dejando de percibir los manjares que Dios tiene para nosotros a un nivel espiritual. Características que vemos ahí en Corintios, entonces, personas celosas, personas peleoneras que causan divisiones, que pueden sentarse aquí en este mismo auditorio y andar dividiendo, y andar como hombres no regenerados. Y la regeneración es a nivel del espíritu. Lo que hace no lo entiende, hace lo que aborrece, no puede conocer las cosas profundas de Dios. Son personas que son aborrecidas por el corazón de Dios también, porque Dios aborrece a aquellos que causan divisiones, a aquellos que murmuran, a aquellos que causan contiendas. Finalmente, el cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios 2:15 habla de esas personas espirituales. El hombre regenerado, que es iluminado por el Espíritu Santo, que ha cambiado la manera de vivir, continúa viviendo como si nunca hubiera tenido conocimiento de la palabra de Dios. Es esa persona que es ávida del conocimiento de la palabra de Dios, pero no solo de la palabra, sino de la persona de Dios, y que no necesita abrir su boca porque eso se trasluce, se manifiesta en su rostro. Dijimos, y dice el Salmo 16, que en su presencia está la plenitud del gozo. Entonces, si en tu cara hay un vestigio de tristeza, de algo depresivo, podemos entonces entender que nos hace falta más relacionamiento también con el Señor, ¿verdad? Como si nunca hubiera tenido conocimiento de la palabra de Dios. No racionaliza, no trata de explicar con la mente carnal la palabra de Dios, sino que la entiende, la recibe y sobre todo la aplica, la vive. Ese es el hombre espiritual. Esa es la estatura del varón perfecto a la cual todos debemos llegar. Hombre espiritual. Otras características: vida del religioso, actitudes legalistas, pensamientos impuros, celos, culpabilidad, preocupación, desánimo. Mira toda la lista que tenemos acá. Desobediencia, ignorancia de su herencia espiritual. Desobediencia, no ama a Dios ni a los demás, no hay vida de oración, una vida de oración pobre, no desea estudiar la palabra, no progresa espiritualmente. Esa es la característica de una persona religiosa.
Y hemos dicho que la religión es un camino que el hombre crea en su afán de llegar a Dios a través de obras, de las obras que sin fe son muertas. Algunas de las características entonces de la vida del religioso. Pero una vida centrada en Cristo, la vida del verdadero discípulo, donde Jesús está en su corazón, donde el Espíritu Santo es su ayudador, su maestro y su consolador, manifestará esto, que son los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y dominio propio. Eso es lo que está diseñado para aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo. En tu vida no habrá lugar a odio, no habrá lugar a intranquilidad si tienes la paz de Dios. La manifestación del fruto del Espíritu Santo es la manifestación de tu comunión con el Señor. Lleva a otros a Cristo. El fruto de las almas que hablamos es fortalecido por el Espíritu Santo. Tiene una vida activa y efectiva de oración. Es una persona que confía en Dios, que la obedece, que diezma y ofrenda. Que es una forma también de alabarle, ¿verdad? Nuestros diezmos y nuestra ofrenda. El natural o inclusive el carnal dirá que los pastores se roban los diezmos. Que quién sabe qué hacen con eso, que les lavan el cerebro. Pero cuando tú entiendes que es probadme, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Cuando el Señor mira tu corazón y ves que eres fiel en todas esas áreas. Acuérdense, aquí es una económica. Y si hay escasez es porque quizás no se ha rendido todavía esa área. Si está bloqueado algún negocio, si está bloqueado alguna liberación económica, es porque Dios quiere orden. Dios no es un Dios de caos. Dios es un Dios de orden, y un orden que alinea no solo un área sino todas. Las vueltas que uno va dando es las demoras de uno mismo en entenderlo y aplicarlo. Bueno, vida centrada en Cristo, y el carnal y el espiritual. Entonces en el espiritual hay un orden ya, donde primero estará Cristo, el conocimiento de Cristo, luego la familia, pero ya su palabra estará inundada no de estas imágenes mundanas de placer, sino de estudiar la palabra, de la iglesia, del cómo servir, del trabajo, de mi familia organizada. Y la palabra, tal vez ahorita cantábamos el placer de adorar al Señor. Placer ha tenido una connotación quizás de características sexuales y lo tenemos allá como un tema tabú, pero tú y yo somos el placer de Dios también. Dios se complace en sus hijos. El placer de Dios que siente cuando ve un corazón rendido, que se humilla, que reconoce que necesita su ayuda. Dios se complace en sus hijos. Seamos personas, hijos placenteros para Dios, obedeciéndole. Bueno, vamos a avanzar, y entonces mira los dos caminos, el camino de la vida, de la muerte. Y esta puede ser una de las preguntas ya finales. ¿Estás viviendo tu vida en la carne o en el espíritu, donde encontramos lo que hablamos del fruto? O rencor, mentira, lascivia, que es con SC, adulterio, idolatría, el orgullo, los productos de la manifestación de la carne. ¿En qué escalón nos podemos encontrar ahí? Porque el día de hoy es fácil pegar un brinquito de aquí para acá con la ayuda del Espíritu Santo, con tu decisión, con un acto de obediencia. Tú tienes que hastiarte de ese estado, de seguir todavía siendo alguien carnal. Toca hastiarse, perdónenme la expresión, hartarse de seguir en las mismas para producir un verdadero cambio. Hartarse, tener un recelo de no querer seguir más en esos caminos y optar por el camino de la vida. Dios no te dejará avergonzado, no nos dejará avergonzado. Y aquí es donde quiero entonces, aquí quiero mencionar que no es por fuerza o voluntad. Tú puedes tener fuerza de voluntad y poder controlar temporalmente los apetitos de la carne, en tu alimentación, en tu conducta sexual, en tu pureza sexual. Quizás por un tiempo, pero no definitivamente. El único camino que fue prohibido y que fue establecido una vez y para siempre, lo hizo el Señor Jesús a través de esa cruz.
Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino al Padre y nadie viene a Dios si no es por mí. Y no hay otro camino, no hay otro mediador. No hay cursos de hipnotismo, no hay cursos de sugestión, no hay cursos de coaching espirituales que cambien tu eternidad como un encuentro personal con Cristo. Y el transitar por esa senda, porque aquí abajito está el infierno, ¿no? Acá abajito está el lago del sufrimiento, que tampoco debería ser nuestra motivación. Esa es una consecuencia para el hombre impío, para el hombre injusto, para el hombre natural, para aquel que a pesar de escuchar la palabra, desecha la palabra de Dios y no la cumple. Ese es un destino que está reservado para esas personas, no para ti, no para mí. Pero quiero también recordarles, y quizás muchas veces nos quedamos en esto, en la imagen de Cristo crucificado. Esta es una imagen extractada de la película La Pasión, que es una de las más gráficas y que a cualquiera en su carne lo puede conmover, ver esas heridas, ver ese sufrimiento, algo muy gráfico. Pero resulta que el Señor hizo esto para salvación de nosotros, que el castigo, lo que describe Isaías 53, que su llaga, porque Él se hizo una sola llaga, fue para nuestra sanidad física y mental, que el castigo de tu paz, tu salud mental fue sobre Él, y que Él tomó el lugar que tú y yo deberíamos estar allí. Tomó nuestro lugar. Pero en el concepto religioso seguimos acuñando muchas veces esa imagen de Jesús. Y viene en nosotros como tristeza, ¿verdad? Melancolía y sufrimiento. Carne, eso es emoción. Eso es emoción. Y resulta que debemos entonces nosotros entender esto que dice Pablo. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y fíjate acá cómo menciona las cosas que ahora vivo en la carne. Porque si tú y yo creímos en Jesús y nuestro espíritu es nuevo, yo sigo viendo carne. Esto sigue siendo carne. Yo sigo tratando carne y huesos. Y vamos a tener una lucha que es diaria. Pero ya no va a ser en las fuerzas de nuestra voluntad, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no pierdas nunca de vista el panorama de Cristo en la cruz, sufriendo y siendo escarnecido, siendo lastimado por ti y por mí. Pero ahora visualiza que esa cruz y la tumba en la cual pusieron su cuerpo se encuentra vacía. Y eso es por algo muy importante también. Y lo que separa a Cristo de cualquiera que quiera asemejarlo a un profeta o a otro hombre que haya pasado por esta tierra. Esa cruz está vacía, esa tumba está vacía porque Cristo Jesús resucitó. Y Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan los 8 hombres? Entonces, sabiendo esto, que Jesús hizo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que ya la carne no se enseñoree sobre tu vida, que en tu vida no haya más designio de carne que es enemistad contra Dios, sino que por el poder del Espíritu hagas morir esas obras de la carne y puedas ser llevado a esa dimensión del Espíritu que Dios quiere, que te va a catapultar para que cumpla todo aquello para que el Señor te mandó a esta vida. Yo ya no quiero seguir siendo un hombre carnal o un cristiano carnal. Y vamos a ver cuál es la forma que el Señor nos ayuda. Pero esto no lo pierdas de vista. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Lo recordamos y sabemos lo que Él hizo allá. Pero mira allá tu cuerpecito, cuán bello es, alto, gordo, bajo, moreno, lo que sea. Eso es efímero, es transitorio. Pero míralo allá, mírate a ti allí crucificado, en tus pasiones, en tu carne. Porque la palabra dice que aquel que ha crucificado su carne, este está en Cristo.
y no satisfagáis los deseos de la carne, sino que por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Bueno, suena complicado, pero ¿cómo es esto? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando las mujeres, María Magdalena y ellos, se fueron a buscar el cuerpo de Jesús, carne, iban a buscar la carne. ¿Qué pasó con la carne antes de que se la roben y digan cualquier cosa? El mismo ángel, pienso yo que fue el mismo que estuvo puesto allá entre el Edén, cuando el hombre salió y que quedó ahí, que era un querubín, que no permitía el paso de allá para acá. Se abre un paso en Cristo Jesús y es el mismo que le dice: ¿a quiénes buscan? Al que fue crucificado, pues no está aquí. No te quedes en la imagen del Cristo crucificado, agonizante, el Cristo caído, el Cristo vituperado, el Cristo débil, porque resulta que el que resucitó es mi amado Rey, el Cristo eterno, el Rey de gloria, el consejero, el príncipe de paz, admirable, torre fuerte, Padre eterno, siempre eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Rey al que tú y yo servimos. Ese es el Rey al cual adoramos. Ese es el Rey que ha de volver por nosotros. Y mira entonces esto sí: la tumba vacía está. Él resucitó. Y ustedes y yo podremos fluir en esto que Pablo procuró también su vida. Y fíjate lo que dice la palabra: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Lo que marca la diferencia es que Cristo vive. Cristo resucitó. Y Cristo está aquí hoy y ahora. Él está aquí. Él vive. Él vive en ti y en mí. La palabra dice: Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquel que se levantó de esa tumba está aquí para cambiar el día de hoy también tu eternidad. Cambiar tu carnalidad y la mía, para que seamos catapultados a esa dimensión en el Espíritu. Yo quiero ver sanos enfermos acá entre este auditorio. Quiero verlos a ustedes imponer las manos. Quiero verlos a ustedes llenos del Espíritu Santo. Que los demonios huyan con la sola presencia de un Hijo de Dios que ha entendido su identidad y autoridad en Cristo. Y esto no se logra en una conferencia de una hora o en esto que podamos hacer. Se logra allá en el lugar secreto, en tu comunión íntima, donde tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, donde la luz de Cristo alumbrará tu vida y la mía. Para allá vamos, hermanos, y no en mucho tiempo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, esto lo dice el apóstol Pablo refiriéndose a esto, y es una introducción a algo que vamos a tratar y profundizar, que es el poder de la resurrección de Cristo. Está contemplado ahí. En la epístola o carta a los Filipenses, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Filipos diciendo y argumentando lo que había significado la pérdida personal de Pablo, de lo que él hacía, de lo que él había estimado. Y dice ahí específicamente: todas las cosas que eran para él ganancia, las ha estimado como pérdida, por escoria, dicen algunas versiones, por el amor a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y Pablo no fue cualquiera parecido. Pablo fue estudiado, Pablo era prominente, quizás acomodado, letrado, tenía influencia. Y él estima todas esas cosas: la fama, el orgullo. Dejó atrás la carne, pero se propuso en su corazón conocer a Jesús como quizás nadie lo había conocido hasta el momento. Pero introduce esto: el poder de su resurrección. Eso está en el 3:10. ¿Pero para qué? A fin de conocerle, el poder de su resurrección, para participar en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces nos pregunta: ¿Dios quiere que mueras? ¿Ustedes qué dicen? En la carne. Pablo decía: muero cada día. Entonces no es que hoy dejé y ya vencí la carne y mañana vuelvo a flaquear. Todos los días es una prueba, y todos los días es una prueba de carne también.
manifestada un día en la lengua, manifestada el otro día en un apetito sexual, en el habla. Hay que hablar las cosas como son, ¿verdad, hermanos? Cada cual de nosotros podemos identificar eso, contra qué batallamos. Y les digo una cosa, si ayer pasamos la prueba, hoy puede que nos rajemos. Y si hoy perdimos, nuestra oración es que el día de mañana seamos también nosotros promocionados. Esta es la imagen de un atleta, y Pablo siempre hablaba así como en las justas olímpicas. Y entonces nos dice: hermanos amados de la familia Fuenteviva, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pablo decidió ponerle fin a su carne y moría todos los días. Y si quieres leer y profundizar un poco en la lucha de un gran hombre y un siervo como lo fue Pablo, leamos juntos el capítulo 7 de Romanos y encontrarás ahí esa pelea que fue para él de todos los días. Miserable de mí, decía, hablando de sí mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que sé que debo hacer, eso es lo que dejo de hacer. Doy gracias a Jesucristo. Él acaba esa epístola diciendo que es a través de Jesús. Amén. Por eso en la meta de ese atleta, en la meta de tu vida y la mía, debemos visualizar o proseguir a ese llamamiento que es en Cristo Jesús. Por eso los invitaba esta mañana a cuestionar el motivo de su corazón. ¿Por qué estás acá? Y no hablo de la iglesia, no hablo acá de estas cuatro paredes, sino de tu existencia. Es una vida con propósito también la que toca encontrar acá. Y esa meta se llama Cristo Jesús. Prosigamos juntos entonces a esa meta, a ese llamado, y encontraremos el quid del asunto, que estaba destinado a suceder. La palabra dice también en Corintios 15: Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo vas a encontrar en todos los evangelios relatados que Él anunciaba. Y otra vez les dijo que tenía que ser entregado, que el hombre debía subir a Jerusalén, el Hijo de Dios, y que al tercer día le matarían y al tercer día resucitaría. Todo está en la palabra del Señor, todo está profetizado. 700 años atrás, el profeta Isaías, en Isaías 53, describe esa visión. Pero son personas que tenían un conocimiento y una revelación por parte del Espíritu Santo antes de que sucediera. Isaías vio el poder de la resurrección. David también profetizó y vio el poder de su resurrección. Esto lo digo es porque debemos entender que estaba escrito y así debía ser. Y todo lo que está en la palabra se cumplirá. Con esto voy a sellar el día de hoy. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y la abundante gracia era sobre todo ellos. Nuevamente cobra importancia esto. Y es la invitación en el día de hoy a que hay algo más allá de la carne, hay algo más de los problemas que podamos tener. Si en este momento estamos teniendo problema con esa carnalidad, es porque nuestros ojos quizás no están enfocados hacia lo más importante, ¿verdad? Que en esta mañana el Espíritu Santo traiga revelación a tu corazón de qué es lo que debemos nosotros afectar, qué debemos cambiar, qué debemos confesar. ¿Estamos lidiando con algún hábito, con alguna práctica oculta, con pensamientos? Sincerémonos delante del Señor, porque acá dice que con gran poder los apóstoles, la persona que cree y vive la palabra, puede dar testimonio de la resurrección del Señor. Y si Cristo ha resucitado, el Señor seguramente respaldará su palabra. Lo dice ahí: abundante gracia era sobre todo ellos. Ponte en pie, por favor. Y mientras suena música de fondo, allá en el fondo de tu corazón escucha la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios en esta mañana, que te invita y te dice:
venid y estemos a cuentas. Cuéntame cuáles son tus argumentos, o cuéntame con qué estás lidiando. Exponga su caso delante del juez justo, que en esta mañana no está para aplastarlo, que en esta mañana está para ayudarnos y para consolarnos. Sincérese, hermano, sincerémonos delante de nuestro Hacedor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, de generación en generación, y no dejará para siempre caído al justo. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa perfección eres tú, Señor Jesús. En esta mañana, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque está escrito, Señor, y porque nosotros lo creemos. Pero gracias también por tu presencia, Divino Espíritu Santo, que convences a los corazones en esta mañana que te necesitamos, Señor. Que no hemos podido con eso que nos está afectando, que no hemos podido avanzar aquello a que nos has llamado, pero que en esta mañana, Señor, como ondeábamos nuestras banderas, amado Padre, veas tú nuestro corazón y juzgues nuestra causa. Tú, Jehová precioso, que pesas los corazones de los hombres y que conoces la intención de cada hombre. Te presento a mis hermanos en esta mañana, a la persona que te conoce, a la persona que no te conoce, a la persona que dice conocerte, pero que en realidad no te conoce. Y te pido, Padre, te pido, amado Espíritu Santo, que reveles a Jesús, a Cristo Jesús en nuestras vidas, de una forma en que no lo hayamos dimensionado hasta el momento. Ya no queremos más religiosidad, Padre. Vamos en contra de la religiosidad en nuestras vidas, para avanzar tu reino, Señor. Y necesitamos tu poder, Padre, el poder de tu Santo Espíritu en esta mañana, para que sean quebrantadas todas esas maldiciones, todos esos hábitos, Señor, todos esos pensamientos. Y hablo yo en el Espíritu Santo, por el poder y la autoridad, Padre, que tengo como tu Hijo. Yo creo en ti, amado Rey. Creo. La predicación del Evangelio no es con palabra persuasiva, sino con manifestación de tu Espíritu, Padre. Te pido, Señor, que en esta mañana tus ángeles, espíritus ministradores a favor de los herederos de salvación, nos ayuden, Padre, en el rompimiento de cualquier maldición, de cualquier hábito, cualquier atadura, Padre, y en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que sea manifestado con poder tu nombre, la predicación del Evangelio, Padre. Te pido, Señor, el coraje para poder afrontar día a día, Señor, esa batalla. Que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Que a pesar que tengamos esas inclinaciones, Padre, contamos con tu ayuda, con la presencia del amado Espíritu Santo. Oh, Santo Dios, es tu momento, Señor. Hazlo, Padre, en esta mañana. El día de hoy también tenemos preparado, amado hermano, amada hermana, nuestra cena, la Santa Cena del Señor, en la que recordamos lo que Él hizo por nosotros. No lo que Él ya va a hacer, lo que Él ya hizo. Tu sanidad, tu libertad, todo lo que hablamos, Él ya lo hizo. Hace ya más de 2000 y tantos años. Hoy te invito a ver esto, no con los ojos físicos, no con los ojos de la carne. Veámoslo a nivel espiritual. Veámoslo a nivel de lo que hemos hablado, del trono de nuestro corazón. Nos dice el Señor en su palabra: porque yo recibí del Espíritu Santo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan que simbolizaba su cuerpo y tomó el vino que simbolizaba su sangre, la sangre de un nuevo pacto,
Colócate en pie esta mañana y con reverencia, no con religiosidad, con reverencia. Dios merece respeto y Dios merece todo tu honor. Y cierra tus ojos y escucha estas palabras. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y partiendo lo dio a sus discípulos, diciendo: comed, porque esto es mi carne, mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y tomó el pan y dando gracias lo alzó y elevó sus ojos al cielo, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en conmemoración, en memoria de mí. Y asimismo tomó el fruto de la vid, el vino, que simboliza la sangre que sería derramada y que fue derramada ya por nosotros en la cruz del Calvario. La sangre que te purifica, que nos limpia, que simboliza la entrada a un nuevo pacto. Este nuevo pacto es lo que estudiamos esta mañana. Que ya no tienes que seguir viendo las cosas y viviendo las cosas en la carne. Que tienes victoria porque Él ya la obtuvo por nosotros. Y que tu sangre te marca y te limpia. Pueden distribuirla, por favor. Y entonces cuando tomes el pan, no veas este aspecto físico de la levadura de harina, sino mira allí en la cruz. Recuerda allí a Cristo Jesús en la cruz, cuyo cuerpo fue molido, entregado. Míralo allá, y entonces lo que Isaías profetizó 700 años antes se vuelve una realidad en este día para ti. Si tienes alguna dolencia, hazte partícipe del cuerpo de Cristo Jesús. Dice su palabra que por su llaga nosotros fuimos sanados. Míralo allá en la cruz y mira la llaga. Una llaga huele y no es de buen aspecto, pero eso lo hizo por amor a ti. Gracias, Padre. Gracias porque en esta mañana recordamos lo que hiciste ya. Hazlo real en nuestra vida, Padre, en esta mañana. ¿Ya todos tienen su pan? Tu cuerpo, Señor, es partido y fue molido por nuestros pecados. Hoy recordamos, Señor, lo que hiciste, porque ese castigo era para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y en esta mañana partimos de ese pan. Recordamos lo que hiciste por nosotros. Participamos de lo que hiciste por nosotros. Y ahora tú en nosotros, Señor, Cristo en nosotros, el pan de vida que descendió del cielo. Coma del pan, amado hermano. Compártalo con los suyos. Sienta como ese pan ahora hace parte de usted en su cuerpo físico, pero en su cuerpo espiritual está alimentando, porque está alimentando de Cristo mismo. Nos estamos alimentando de su carne. Muchos de sus discípulos lo dejaron cuando Él anunció esto. Pero tú y yo entendemos en esta mañana, por la revelación del Espíritu Santo, que es Cristo Jesús en nosotros, nuestra esperanza y gloria. Y asimismo levanta la copa del vino y simboliza esa sangre que fue derramada, que salió por el costado cuando fue atravesado. Mira esa sangre como marca el dintel o marca tu persona y te separa de un mundo de acechanzas, de tinieblas, porque eres un hijo de Dios. Y toma de ese vino sabiendo que esa sangre fue derramada para tu perdón. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Tomen del vino, amados hermanos.
Solo buenos días. Los que no nos habíamos visto, yo los saludo. Nosotros en este momento primero le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros, en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Solamente motivos de agradecimiento. Amén. Yo quiero, ya que nosotros hemos recibido, y cuando recibimos y tomamos la Santa Cena con fe, recordándole a Él primeramente y recordando la obra que Él hizo en la cruz, nosotros recibimos de Él, primeramente el perdón de nuestras faltas, cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado. Y segundo, recibimos toda la plenitud de la obra del Señor Jesucristo que Él hizo en la cruz por cada uno individualmente, por cada uno personalmente, valga toda la redundancia de lo que Él hizo en nosotros. Esto lo debemos recibir con fe y salir de aquí renovados de alguna manera en nuestros pensamientos y en nuestros anhelos, nuestros deseos. Pero hemos recibido cada uno, como les digo, individualmente, porque estamos acá. Pero yo quiero que nos pongamos en pie, y quiero que por favor, se avecinan unas elecciones que son trascendentales. De hoy en 8 días vamos a hablar algo acerca de eso, y yo les ruego que ustedes estén aquí y más personas, porque vamos a decidir algo definitivamente a favor de la iglesia y de nuestro país. ¿De acuerdo? Que Dios continúe derramando sobre ustedes todas las bendiciones que Él tiene guardadas para cada uno en particular. Que el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la gracia del Señor Jesucristo vaya con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Que los amamos y que nos amamos todos juntos. Gloria a Dios.